Te damos a ti toda la gloria y la honra, Señor. Te exaltamos, mi Dios, mi Rey. Bendecimos tu precioso nombre, Dios. Te pedimos, Señor, que seas tú tomando hoy el control, Señor. Toma el control, Espíritu Santo. Toma el control, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu amor. Gracias por la libertad. Hoy te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que derrames una unción, Señor, de libertad, de sanidad y de restauración familiar. Una vez más te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Vamos a la palabra del Señor, a Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1, y lo vamos a leer hasta el versículo 2. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. La paternidad, la importancia de la paternidad. Les decía la vez pasada que hablar de la paternidad no es algo que podía durar solamente una predicación o una enseñanza corta, sino es un tema muy profundo y necesita ser ministrado para que las personas puedan entender el diseño de Dios para la humanidad. Dice la palabra del Señor así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Note cómo dice el apóstol Juan. No dice mirad cuál amor nos ha dado Dios, sino el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Mire que la Biblia dice que el mundo no le conoce y el mundo no le puede conocer. Por eso es que el mundo siempre debate acerca de Dios. Las personas del mundo debaten todo el tiempo todas las cosas de Dios, y hay que entenderlo porque la Biblia lo dice. Y les decía que por eso en el mundo se levanta una generación sin paternidad, que no tiene ni idea de lo que es la paternidad, y por esto no tienen un modelo claro de lo que es ser varón. Por eso el hombre moderno quiere ser mujer. Y Satanás sabe que si ataca la paternidad, esa generación no tendrá claro de quién es Dios. Y por eso se levantan ateos, aborrecedores de lo bueno, impíos, rebeldes, todo lo que es desviado de Dios. Ese hombre crece sin proyección, sin una orientación, sin identidad y sin un modelo que heredar. Esta generación, a pesar de andar en grupos, es una generación muy solitaria. Tienen baja autoestima, por eso necesitan estar entre muchos. Es temperamental, son los que demuestran ser los más malos y los más rudos, pero realmente son los más vacíos y necesitados.
Todo eso que usted ve, esos grupos que se han levantado, que pretenden ser malos en la sociedad, son gente que no tiene identidad, personas que les hizo falta un diseño, no tienen o nunca tuvieron paternidad. La Biblia dice, el mundo no le conoce. Pero lo más asombroso es que parece que gran parte de la iglesia tampoco. Si la iglesia no entiende este diseño, también en la iglesia se levantarán cristianos huérfanos, cristianos teólogos, pero sin conocer al Padre Celestial. Y ya les dije, Jesús no vino a enseñar doctrina de Dios, sino una doctrina relacional. Él vino a enseñarnos al Padre. Yo me voy a poner un poco cómodo porque esta enseñanza está maravillosa y usted necesita estar conectado con esto, muy conectado. Jesús le dijo precisamente a los teólogos de la época, ¿sabe qué les decía Jesús? Yo no sé si nos podemos organizar un poquito aquí, vamos a organizarnos un poquito, porque esto está tan, quiero ser tan, acercarme tanto a ustedes lo que más pueda para poder ministrar esta palabra. Gracias, muchas gracias. ¿Sabe cómo le llamaba Jesús a los teólogos de la época? A los fariseos, los que eran los fariseos y los escribas, que se suponía que ellos conocían perfectamente la ley y las escrituras, les decía hipócritas, les decía sepulcros blanqueados. O sea, decorados por fuera, pero muertos por dentro. Y eso, así es que Dios ve a estas personas que tienen un conocimiento de quién es Dios, pero que no conocen verdaderamente al Padre Celestial. Quiero que entienda que no puede haber vida si no conocemos al Padre Celestial. Recuerden que Cristo vino a revelarnos al Padre. Él vino fue a traer una revelación acerca del Padre Celestial. Quiero que vaya conmigo por favor a Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis 3:20: y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y estaba estudiando precisamente este pasaje anoche y me daba cuenta que el Señor envía una carta a una iglesia. Note que no se lo está diciendo a las personas inconversas, sino es a una iglesia. Y precisamente es a la iglesia de la Odisea. Y hemos usado este texto para enseñárselo a los nuevos y decirle: mire, haga esta oración de fe. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a cenar con él y él conmigo. Y se lo enseñamos a los nuevos y le decimos: haga esta oración de fe. Y resulta que no es una oración de fe, o no para los nuevos, porque el Señor le está hablando es a una iglesia, a su iglesia, a la iglesia de la Odisea.
Pero note cómo empieza en el versículo 14. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Y la escribe el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación, dice esto. Eso quiere decir que el Señor le está hablando a una iglesia que no tiene en cuenta a Dios, que no conoce a Dios. ¿Y por qué dice esto, pastor? Porque note que el Señor está diciendo: yo estoy a la puerta. O sea, yo estoy en la puerta, no está dentro del templo ni está en el altar. Él no está ministrando la alabanza y tampoco está ministrando la palabra. Él está afuera, golpeando a ver si la iglesia le abre las puertas. ¿Por qué? Porque es una iglesia que más adelante dice: es que nosotros somos ricos. Miren lo que dice. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. O sea, quiere decir que era una iglesia tibia. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, él dice, él habla de sí mismo. Dios no está hablando de él como habló tal vez acerca de Job: mi amigo, justo, temeroso y apartado de mal. No como decía de Abraham: mi amigo. No como hablaba de Moisés, sino que ellos dicen de sí mismos. Y aquí lo tremendo es lo que nosotros decimos de sí mismos y no lo que Dios dice de nosotros. Es tremendo a veces tener conceptos tan equivocados y creemos que es Dios el que está hablando y no es así. No sé si me hago entender, pero todo esto es porque no tenemos ni idea de quién es el Padre Celestial. Miren lo que ellos dicen: no tenemos necesidad de nada. Yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Note que ellos dicen: nosotros estamos bien. Estamos bien. Y en la iglesia estamos bien. Pero el Señor les dice: pero no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Y además eres tibio. Tremendo. A esos es que el Señor le está diciendo: yo estoy a la puerta. A esos, a esa iglesia que parece una iglesia impía, que tiene un concepto alto de sí mismo, pero que no tienen ni idea de lo que Dios piensa de ellos. Esto es lo que puede pasar en nuestras vidas cuando no tenemos ni idea de quién es Dios. Empezamos a sacar conceptos de nosotros mismos. No, yo estoy bien. Yo soy una persona buena. Soy una persona muy bien. Yo estoy bien espiritualmente. Y Dios dice: ¿no te das cuenta que tú estás ciego, mal y eres un tibio además? Qué tremendo. Me preocupa lo que pueda pensar Dios de mí. Me preocupa bastante. Y me interesa saber qué piensa Dios de mí. Y todo el tiempo le oro al Señor y le digo: Señor, ¿qué piensas de mí, Dios? ¿Qué crees de mí? Y recuerdo hace algún tiempo cuando pasé un proceso y el Señor me decía: John, dentro de ti hay tanto dolor, tanta tristeza, tanta amargura. Y yo me consideraba que estaba bien porque levantaba mis manos y la gente se sanaba y la gente se caía al piso. Y pasaban cosas extraordinarias. Y yo decía: wow, yo estoy bien. Y no me daba cuenta que era un pobre, ciego, desnudo y desventurado y hasta tibio. Cuando el Señor me habla, me dice lo que hay en mi corazón, yo dije: Señor, perdóname, enséñame, Dios. Me interesa lo que tú piensas de mí. Me importa. Y eso solo pasa cuando hay una verdadera intimidad con el Padre. Porque el Padre quiere revelar nuestra condición. Solo la revela a sus hijos. Es ahí donde nos damos cuenta que estamos mal. Como lo hizo Isaías: ay de mí, que siendo un hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto a mi rey, a Jehová de los ejércitos.
Solo a esos que tienen relación con el Padre, no que buscan a Dios de una forma teológica. Yo sé quién es Dios, yo tengo estudios y sé cómo es el Señor, y enseñan de Dios, pero están más perdidos. No es con teología que tú vas a tocar el corazón de Dios, es con relación. La relación es muy diferente a la teología. La teología es el estudio, la relación es la comunión íntima. Es algo más profundo. El problema es caer en ese fanatismo religioso de creer que a Dios lo podemos conocer mediante un estudio sin tener una relación recíproca. Y esto es importante, porque no es solamente es que Dios da y Dios habla, sino también ¿qué doy? ¿Qué le doy a Dios? Es algo recíproco. Dios me dio amor, Él espera que yo le dé amor. Dios espera que yo sea obediente, a que sea fiel, a que lo honre, a que le sirva. No solamente es decir, Él es mi Padre celestial y entonces está obligado a bendecirme. No, Dios no está obligado a bendecir a nadie. Pero déjeme contarles algo. Él mismo se obligó por su palabra. Y lo hace siempre y cuando nosotros seamos fieles y obedientes. A esos hijos bendecirá, y esos disfrutarán de la bendición del Señor. El hijo pródigo es la exégesis de los dos polos opuestos de los hijos de Dios. De los dos polos opuestos. El uno es el que cree, o cuando recibe algo de Dios, cree que tiene derecho a malgastar lo que Dios le da y además se aparta. Ese es el hijo caprichoso. Yo tengo derecho a Dios y oro para que Dios me bendiga, y si Dios me bendice yo hago lo que quiera. Ese es el menor, el hijo menor, el que le falta madurez. Ese es el que todavía no ha crecido en su vida espiritual, porque quiere que Dios solamente lo bendiga, pero no está dispuesto a dar nada. Parece ser, y haciendo un estudio, parece que ese no hacía nada. El que trabajaba era el mayor, el que producía era el mayor, pero el menor era el que estaba descansando, diciendo aleluya, qué bueno es ser hijo de Dios. Pero no hacía nada para Dios, para el Padre. Entonces ese es el que cree que tiene derecho sin hacer nada. Está equivocado. Ese es el que dice, ¿por qué Dios no me bendice? Y si Dios no me bendice me voy para el mundo. Pues váyase para el mundo. Es su problema. Pero entienda que Dios no está obligado a bendecirlo si usted sigue siendo un niño espiritual. Si se sigue comportando como un hijo inmaduro, no puede esperar nada de Dios. ¿Y por qué les digo esto? Porque la experiencia y el proceso que pasó ese joven lo hizo madurar. Porque lastimosamente los procesos nos llevan a madurar. Cada proceso que pasamos, que Dios permite en nuestra vida, nos enseñan, nos maduran, nos forman, nos hacen verdaderos hijos de Dios. Porque en ese proceso él fue donde reconoció y dijo, he pecado contra Dios y contra mi Padre. Ahora sí reconoce al Padre como Padre. Y eso es lo que pasa con muchos cristianos, que van a tener que pasar por esos procesos. Lastimosamente van a tener que pasar por un proceso doloroso. Doloroso para que entiendan allí en esa condición de que separados de Dios, del Padre, no pueden hacer nada. Esa palabra de Juan capítulo 15 es espectacular, es maravillosa, donde dice, mi Padre es el labrador, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, y ustedes son pámpanos. Así dice, ustedes son pámpanos, pero el Padre es el labrador, el que cuida, el que desparasita el árbol para que pueda producir fruto, el que la limpia. Y eso es lo que hace el Señor. Cuando está ese hijo tan niño, tan inmaduro, lo permite un proceso para limpiarlo y purificarlo.
y para que abra su entendimiento y se dé cuenta de que necesita verdaderamente el Padre. Y volvió a casa. Vuelve a casa arrepentido. Y por supuesto, el Padre de misericordia lo recibe con brazos y le restituye su identidad. El mundo no te puede dar identidad. Jamás. El mundo no le da identidad a nadie. Es Dios el que le da la identidad a su creación, pero la devuelve a sus hijos cuando vuelven al camino y empieza a restaurar esa comunión, esa relación. Y luego sí puede disfrutar, porque luego hizo un banquete y disfrutó de la bendición. Porque lo entendió. Ese nunca se vuelve a apartar. Acá hay uno. Nunca me volvió a apartar. Jamás, nunca más. No quiero. Y está el segundo. El otro es el que cree, perdón, el que no cree lo que Dios le ha dado por herencia. Entonces el otro es el que está en la casa trabajando, pero se niega a creer en las promesas de Dios. Ese es tremendo, porque ese es el religioso. Ese es el que cae en la religiosidad. Entonces voy a la iglesia, yo levanto mis manos, oro, ayuno, diezmo, todo lo que hace un cristiano, pero su condición espiritual es religiosa. Es una persona religiosa. Es una persona que critica a los que están llegando por gracia y por misericordia. ¿Y por qué este sí y por qué este no? Yo llevo tanto tiempo en la iglesia y a mí no. Y yo que soy más antiguo y a mí no. Ese es el hijo religioso. Pero Señor, pero mire que yo veo que este sí, que este también. ¿Y qué pasa conmigo? Porque no entiende el corazón del Padre. Y aquí está el asunto, es entender el corazón del Padre. Recuerden, en conocerme y entenderme que yo soy Dios. Aquí el problema no es que no haya paternidad, sino el desconocimiento de lo que es la paternidad, que es lo que el Señor nos ha estado hablando toda esta semana. Paternidad. Y deseo con todo mi corazón que el Señor hable a su vida para que Dios quite tantos argumentos. Si usted siente que se ha vuelto una persona religiosa, quite tanta religiosidad, porque ese hijo religioso es el que ha escuchado tanto la palabra, el que viene a cada sermón, el que está sentado escuchando los sermones, que no se pierde un servicio, pero que nunca aplica la palabra de Dios. Ese es el que lleva tiempo en el evangelio y se molesta todavía por todo. Ese es el religioso. Y noten que el primero tuvo que arrepentirse. Este es más difícil de arrepentirse. ¿Por qué es más difícil? Porque se llena de tanto argumento, porque se llena de tanto conocimiento. Por eso le dije, buscar la paternidad de Dios en la teología no sería lo correcto, porque tiene tanto conocimiento que cree que no necesita de Dios. Entonces, ¿dónde está Dios? A la puerta de su corazón, allá, afuera. No está dentro, está afuera. Ese es el tipo de iglesia de la Odisea, que está afuera, porque la iglesia servía. Era una iglesia que servía a Dios, pero ¿dónde estaba Dios? Afuera. Tenga cuidado con la religiosidad. No caiga. Me aterra cuando siento que estoy haciendo oraciones repetitivas. Me aterra cuando siento que no he orado lo suficiente y no escucho la voz del Padre. Me aterra no escuchar la voz del Espíritu Santo. Me aterra. Cuando he pasado esas etapas en mi vida de inmadurez, pero también cuando llegué a la demasiada religiosidad, porque entonces ya me llené de conocimiento. Llegó un punto donde Dios ahora habla a mi corazón y ahora me dice: ¿qué te crees? Ya no te crees hijo. Tremendo.
Primera de Corintios capítulo 4 versículo 13. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 13 dice: nos difaman y respondemos con bondad. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados. Escuche, ahora es Pablo hablándole a sus hijos espirituales. Pablo se presenta como un padre espiritual y mire lo que dice: aunque tengáis 10,000 maestros, escuche, 10,000 maestros, dice, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Por tanto os ruego que me imitéis. Y aquí quiero hablarle a todos los que se conectan, todos los que están conectados en esta transmisión. Y eso se llama fidelidad a la casa paterna. Dios quiere que seamos fieles a ese padre espiritual, a esa persona que se ha convertido en más que un pastor, en un padre espiritual. ¿Y por qué? Porque él vela, porque ora, porque ayuna, porque dedica tiempo, porque siempre está ahí para levantar su vida espiritual. Pablo dice: ustedes tienen muchos maestros y han tenido muchos maestros, y estoy seguro que muchos de ustedes han tenido cientos de maestros que le han enseñado la palabra, pero solo hay un padre espiritual, y Pablo se presenta como él. Y nosotros como pastores somos sus padres espirituales. Y les quiero amonestar en algo importante. Cada uno, si yo la vez pasada les decía, si se conecta gente de Bethesda, de Movimiento Misionero, de Carismática, o usted de otra congregación, conéctese primero en sus transmisiones, allá van sus pastores. Usted tiene una casa paterna, honre esa casa paterna, honre a ese padre espiritual que se quema las pestañas orando por usted, que se trasnocha, que ya tiene ojeras, está cansado y delgado de ayunar por usted. No sea infiel a la obra donde Dios lo colocó. No sea infiel a ese pastor que Dios le colocó y es su padre espiritual. Pastor, pero es que él es difícil. No importa, ese es su padre y es su formación. Y Dios dice que esa es la paternidad que tú necesitas para que tu temperamento sea transformado. Le pido no sea infiel a su casa paterna. Y nos han llamado personas de otras congregaciones y nos dicen: pastor, nosotros queremos ser parte de usted. Yo les digo: no, si ustedes tienen un pastor, tienen una iglesia, no quiero. Y algunos nos han llamado: pastor, queremos dar un diezmo. Tampoco, no recibo diezmos de ninguna otra iglesia. Lleve su diezmo a la casa paterna. Esa semana nos llamaba alguien y nos decía: pastor, queremos consignar los diezmos allá. Yo dije: no, no quiero diezmos de allá. Siémbrelos allí en su casa paterna. Honre a su padre espiritual, porque aunque usted tenga muchos maestros, usted tiene solo un padre espiritual, y es la persona que espiritualmente se levanta para que su familia y su generación también se levante. Así que honre a ese padre espiritual. Él te alimenta con buena palabra. Yo estoy seguro que a muchos de los que estamos aquí, a ninguno de ustedes les gusta la sopa de brócoli con coliflor. Muchos de ustedes debaten. Yo cada vez que mi esposa hace sopa, yo digo: ay, amor, sopa. Y eso que no es frecuente en la casa, porque gracias a Dios hay 3 varones y a ninguno nos gusta la sopa. Pero cuando a veces ella hace la sopa, dice: amor, es que a usted le alimenta más la sopa. Le alimenta más la sopa. Y a veces hay cristianos que les encanta el bagazo y no les gusta la sopa. No sé si usted me está entendiendo en casa. Pero lo que le quiero decir es que usted a veces está en un lugar y usted dice: pero es que esa palabra está muy dura. Pero es la sopa que le va a alimentar espiritualmente. Es la palabra que Dios sabe que usted necesita, los nutrientes necesarios para su crecimiento y su formación como hijo de Dios. Por favor, escuche eso.
Son los nutrientes necesarios para su formación y su crecimiento como hijo de Dios. Así que si está en una casa donde está recibiendo sopa, levante las manos y dele gracias a Dios y aliméntese de esa palabra. Entender la paternidad de Dios es tan bueno para nosotros, es tan importante para nosotros, nos ayuda en nuestra formación. Voy a darle unas pautas para que identifique si le falta paternidad. Voy a darle unas pautas. Usted va a tomar nota ahí y va a decir: wow, o me falta o estoy bien, gracias a Dios. La primera: no lo merezco. La primera pauta para esa persona que tiene ausencia de paternidad, está diciéndole a su mente, a su inconsciente: no lo merezco. Pensamos que no somos dignos de tener cosas buenas y nuevas, o cosas nuevas y buenas. Todo lo quieren de segunda, todo lo quieren viejo, todo lo quieren usado. No renuevan, no renuevan. Acumulan cosas dañadas en sus casas. Eso se llama una ausencia de paternidad. No sabe lo que es la paternidad. Recuerdo hace algunos años, ya nuestra cama matrimonial chirriaba, sonaba todo, le sonaba todo. No podíamos sentarnos porque todo el mundo se daba cuenta que los pastores se fueron a la cama. Y era terrible el ruido. Ya nuestra cama tenía ya bastante tiempo, bastantes años, y además ya estaba muy deteriorada. Yo me senté con mi esposa y le dije: mi amor, vamos a hacer una cosa, vamos a regalar esa cama y ese colchón, porque hasta el colchón era incómodo, nos tallaba. Mi esposa se puso de acuerdo conmigo y dijo: listo, amor, vamos a movernos en fe, vamos a creer que Dios nos va a dar cosas buenas. Recuerdo que alguien se acercó y dijo: pastor, pues yo tengo una cama que no está tan vieja, pero les puede servir. Y yo le dije: perdóneme, hermana, nada viejo. Me hizo así. Yo creo que diría este pastor tan creído. Compramos un colchón inflable y esa fue nuestra cama nupcial. Y estábamos recordando con mi esposa que nos acostamos nos acostábamos todas las noches en ese colchón inflable, y por supuesto era incómodo porque sacamos la cama y quedó ese espacio vacío. Y entonces yo me levantaba en las madrugadas, como siempre lo he hecho, a orar, y cuando me iba a la alcoba de nuestros hijos, bueno, mi hijo, porque el otro estaba muy pequeño todavía, él estaba todavía en una cuna, pero yo los veía en esa cama tan cómoda, porque era una cama nueva, bonita, que Dios nos había permitido comprar, y una cuna, y yo miraba a mis hijos durmiendo tan felices. Los miraba a ellos. Dios habló a mi corazón, siempre Dios hablaba a mi corazón, y me hacía entender que si yo, siendo mal padre, le daba buenas cosas a mis hijos, cuánto más mi Padre Celestial. Y aprendí a ser feliz con ese colchón, y con mi esposa dormíamos felices en ese colchón. A veces nos levantábamos un poquito molestos o con dolor en la espalda, en la cintura, pero así duramos bastante tiempo, pero felices, creyéndole a Dios que merecíamos cosas nuevas, porque éramos sus hijos, hijos fieles, hijos siempre fieles a su palabra, servidores y amantes de su presencia. Y recuerdo que íbamos a servirle al Señor, y sabíamos que en la noche nos esperaba. A veces decíamos: amor, lo que nos espera ahorita en la casa el colchón inflable. Y así, hasta que un día, cuando menos lo esperamos, llegamos a nuestro cuarto y nos sorprendieron nuestros líderes. Ellos no sabían nada, porque nosotros nunca acostumbramos a llevar nuestras quejas a nadie. Vamos a nuestro Padre Celestial. Pero cuando llegamos a nuestra alcoba, donde vivíamos ahora, porque nos habíamos trasladado, ese día encontramos la alcoba nupcial completamente organizada, cama nueva, colchón
espectacular, nuevo, con todos, mesas de noche, de todo. Y le dimos gracias a nuestro Padre. Gracias, Señor. La persona que tiene falta de paternidad cree que no merece esas cosas buenas. No, yo me merezco esto. Lo que me puedan dar, lo que me den. Y entonces empiezas a aceptar lo que el mundo te ofrece. Por eso es que la mujer que es cristiana, cuando se da cuenta que por ahora no hay algún hombre dentro de la iglesia, entonces empieza a poner los ojos en el mundo y dice, bueno, el que sea, el que llegue, el que me toque. Y por eso muchas mujeres han tomado malas decisiones, porque ese es el concepto que tienen. Yo le dije a Dios un día, Señor, yo soy tu hijo, Dios, y quiero la mejor esposa. Y Dios me ha bendecido con una maravillosa esposa. Porque el que es hijo sabe que tiene derecho y que tiene un padre que siempre da lo mejor. Por eso en ese tiempo de pandemia y de crisis mundial, no nos hemos convertido en esas personas que recibimos, pobrecito, pongan un trapo rojo para mostrar allí la pobreza y que estamos mal. Nunca, jamás. Al contrario, hemos sido bendición para muchas personas, porque hemos entendido la paternidad. Usted es un hijo de Dios. Usted no tiene que mendigarle al mundo absolutamente nada. Ni le mendiga al mundo amor, ni le mendiga al mundo un mercado, ni le mendiga al mundo nada, porque entonces usted está escaso de paternidad. No sabe quién es Dios, el Padre, para usted. La segunda pauta. Bueno, y recuerdo que en diciembre nos golpearon la puerta y me preguntaron, ¿cuántos niños vienen acá? Yo dije, 2 niños. Y les pregunto, ¿para qué? Es que en diciembre queremos darles unos regalos. Y yo les dije, no, gracias. Quiero que por favor esos regalos se los den a gente que realmente esté necesitada. Nosotros somos bendecidos, gracias a Dios. Y precisamente ese año pudimos bendecir a muchos niños, porque también nosotros bendecimos a otros. Convertirnos en bendición para otros. Porque si no, entonces estamos inconscientemente diciendo, demen, demen. Y esperamos siempre a recibir, pero nunca para dar. ¿Por qué? Así nos enseñaron. ¿Qué nos enseñaron? A recibir, pero nunca a dar. El Padre nos enseña a dar más que recibir. ¿Está escuchando eso? Así es la paternidad. La paternidad es que yo doy en vez de recibir. Si usted es de las personas que se acostumbran a que siempre dele, usted está escaso, no sabe lo que es la paternidad. Y siempre mendigará algo. Y me asombra la mujer, la viuda que atendió a Elías, porque tenía solo una masita y algo de aceite para poder hacer una arepuela para su hijo y ya. Pero ella dio lo que tenía, lo dio. Tremendo, ¿no? La segunda es parte, usted escucha algo así como, reciban lo que le den. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado personas así que le dicen, reciban lo que le den, reciban lo que le den. Y eso pasa mucho en las elecciones. El peor error es ese. Le están metiendo un sistema pobre, pobre y endeudado. Pobre con ruina y endeudado. Recíbalo, cójalo, no pasa nada. No, ese no es. Recuerden, el Padre nos enseña a dar más que a recibir. Por eso es que cuando siempre nos han buscado personas políticas, siempre les hemos dicho, ¿qué necesitan ustedes? Nunca digo qué me van a dar, jamás, sino qué necesitan. Estamos dispuestos a bendecir esta tierra, porque sabemos lo que el Padre representa para nosotros. La tercera pauta es, si usted se siente menos, dicen, ¿por qué ellos sí y yo no? ¿Por qué a mí no me tienen en cuenta? Eso es falta de paternidad.
Usted no puede sentirse menos. Usted es un hijo de Dios. Dios ve a sus hijos a todos por igual. No es como el padre que tiene casi siempre su preferido, ¿no? Pero no, Dios no. Dios no. Dios no tiene preferidos. Dios a todos sus hijos los ama por igual. Pero lastimosamente bendice más a los que le creen. Aquellos que le creen al Señor y que son fieles y obedientes. Pero no es un asunto de preferencia. Por eso es importante que usted entienda y diga, bueno, si yo me siento, si yo estoy con alguien y siento que a mí no me tienen en cuenta y eso me afecta a mí, yo tengo falta de paternidad. Y quiero que el Señor supla. Y vamos a orar al final por eso. El cuarto es que no se renuevan. La cuarta pauta es que no se renuevan. Aunque puede sonar un mito, dicen que las águilas en un tiempo renuevan su pico, sus garras y sus alas para remontar las alturas. Y la Biblia dice que levantarán alas como las águilas. Renovarse. Porque Dios todo el tiempo nos está llevando a renovar. Él dice que nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Si usted es de las personas que está estancada, usted tiene una falta de paternidad. No sabe lo que es el Padre. Usted llega a un punto donde dice, me quedé hasta aquí, no sé qué más hacer. Ya se estancó. Tiene que renovarse, entender las promesas del Señor y moverse a cada palabra que el Señor le ha entregado. Viejos pensamientos, viejo aceite. Dice la palabra, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo y seré ungido con aceite fresco. El aceite fresco es para los hijos de Dios. El Padre, escuche lo que le voy a decir, el Padre renueva el aceite de sus hijos cada vez que lo buscas en la intimidad. Hay un aceite fresco esperándote en la intimidad. Si tú no fuiste esta mañana a buscar la presencia del Señor, te perdiste de un aceite fresco y sigues con el viejo de ayer. Por eso es que cada mañana siento fuerzas nuevas, siento algo que renueva dentro de mí, porque cada mañana siento que Dios deposita un aceite fresco sobre mi vida. Y es lo que nos hace pensar diferente, y es lo que nos hace creer en la palabra, nos hace creer en sus promesas y nos hace vivir en santidad. La quinta pauta es que no aceptan lo mejor. Me da pena. Dios usa formas de bendecirnos. Formas de bendecirnos. Recuerdo una ocasión que llegaron unos hijos espirituales y me dijeron, pastor, me recogieron en su carro. Wow, una nave, un carro espectacular. Y me recogieron y me dijeron, pastor, queremos llevarlo a un restaurante a almorzar con toda su familia. Y llegamos a ese lugar, un lugar finísimo, donde vendían unos platos espectaculares y muy costosos. Yo tenía esta costumbre de mirar precios. Este está muy costoso, no voy a pedir este porque me da pena con... Y se acerca a ella y me pone los brazos encima y me dice, pastor, pida lo que quiera. Es como si Dios estuviera hablando en ese momento a mi vida. Y me dijo, pastor, no mire el precio, pida lo que quiera. Wow, eso cambió muchas cosas dentro de mí. Porque normalmente cuando uno llega a un almacén y uno llega con la esposa, ¿qué es lo primero que ve? Ni siquiera ve el vestido ni los zapatos, sino la etiqueta. ¿Cuánto vale? Es lo primero que vemos nosotros. Y es una percepción equivocada, errada, porque Dios no quiere eso. Dios dice, hijo, ¿te gustan? Sí, me encantan, pero valen tanto. No, yo no te estoy preguntando cuánto valen. Yo te estoy preguntando que si te gustan. Como cuando yo vi a mi esposa por primera vez, como si yo me hubiera dicho, hijo, ¿te gusta? Señor, pero ¿cuánto me cuesta? Y Dios me dijo, no, hijo, ¿te gusta? Señor, por favor, me fascina.
Tómala, arrebátala. Yo no sé si ustedes me están entendiendo ahí en sus casas, pero Dios nos está hablando de una forma tan especial. Ahora cuando yo puedo salir con mi esposa y ella me dice: mi amor, me gusta esto, y yo le digo: si te gusta, yo te lo compro, no importa cuánto valga. ¿Sabe por qué? Porque he entendido que Dios está dispuesto a darnos más allá de lo que imaginamos. Y si tú eres un hijo fiel y obediente, dice la palabra que si siendo malos padres sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial dará buenas cosas a sus hijos. Él no está mirando el precio, Él dice: no, yo te quiero dar lo bueno. Él no está diciendo cuánto vale, está diciendo: no, yo te quiero dar lo bueno. Escójalo. Y así ha sido para la iglesia. Lo mejor para la iglesia, lo mejor para Dios. Y la gente dice: pastor, esta iglesia siendo tan joven tiene tantas cosas, tanta tecnología. ¿De dónde sacaron todo eso? Porque le hemos creído al Señor, a nuestro Padre. Él dice que lo mejor y lo mejor para Él, y también lo mejor para sus hijos. Yo creo que vienen cosas mejores para ti. Tu matrimonio va a ser mejor este año. Usted puede abrazar esa palabra: mi matrimonio este año va a ser el mejor de todos los matrimonios. Y decir: mis hijos van a ser los mejores hijos este año. Sí, sí, lo merezco. No porque haya sido bueno, sino porque amas y honras a Dios. Escuche cómo el Padre te está hablando en esta mañana y cómo el Padre te quiere llevar a mejores cosas. Dice el Señor: yo te quiero bendecir. Yo te quiero bendecir. Quiero ser el Padre que siempre soñaste. Porque muchos de nosotros, yo crecí con la ausencia de padre, y cuando veía que los papás bendecían a sus hijos con juguetes, con carros, y yo los veía a ellos estrenando en los diciembres, y yo decía: yo quisiera tener un papá así. Yo quisiera tener un papá así. Yo veía eso bastante, y veía estrenándolos siempre, siempre. Veía zapatos nuevos, cosas nuevas, y yo decía: yo quisiera tener un papá así. Y cuando llego a Cristo, el Señor me da una palabra donde dice: aunque padre o madre te dejaren con todo, el Señor te recogerá. Y Él me dice: yo soy tu Padre, pídeme y te daré. Wow. Y he visto cómo el Señor usa cientos de personas, como si Dios les mandara un mensaje a cada uno en particular. Quiero que le lleves esto a mi siervo, quiero que le lleves esto a mi hijo, quiero que le lleves esto a mi hijo. Y llegan y nos sorprenden con cosas que le hemos pedido a nuestro Padre. Y cuando estaba experimentando esa etapa de la paternidad, recuerdo que una ocasión estaba tan antojado. Estaba en mi casa, aún no me había casado. Estaba en mi casa y yo le dije al Señor: Señor, yo sé que tú eres tan real, tú eres mi Padre, y estoy tan antojado de una hamburguesa. Y yo sé que esto no tiene nada espiritual, nada, como que una hamburguesa. Y yo le dije: Señor, quiero una hamburguesa con doble carne. Aleluya. Y le ora al Señor así. Y pasaron 10 minutos y llegó un amigo a la casa. Hola John, ¿cómo está? ¿Qué más? Me saludó. Y llegó con una bolsa blanca así. Me dice: John, yo estaba comiéndome un perro caliente y yo no sé por qué pedí una hamburguesa. Y me dijo: ¿la acepta? Le dije: venga, porque eso viene de parte de mi Padre. Y la destapé y era una hamburguesa con doble carne. Y yo lloraba y comía. Lloraba y comía de ver la mano de Dios, que Dios está tan atento, dice la palabra, al clamor de sus hijos.
porque yo creía que no era capaz de recibir cosas buenas. Y Dios me dice: pídeme, es que aún no me has pedido. Y Jesús dice: pidan en mi nombre para que reciban. Y Él va a estar ahí diciéndole: Padre, tu hijo pidió esto, y conforme a su voluntad el Padre nos bendice. Esto es maravilloso. ¿Por qué cree que echaron suertes en las ropas de Jesús? ¿Usted cree que las ropas de Jesús eran de Tierra Santa? ¿Usted cree que eran de ese almacén Tierra Santa? ¿Que eran ropas ordinarias? Las ropas de Jesús eran finas, eran púrpura, ropas finas, elegantes. Porque la Biblia dice que había mujeres adineradas que ministraban y bendecían el ministerio de Jesús. Echaron suertes en la ropa de Jesús porque eran ropas finas. Jesús no vestía como lo muestran en el mundo, harapiento, como un hombre mendigando. Ese no es mi Dios. Por supuesto tampoco era ostentoso. No estoy hablando de ser ostentoso. No tiene nada que ver con ser ostentoso, porque está al otro punto. Ay, entonces el pastor está hablando de no, no estoy hablando de esas cosas. Yo estoy diciendo que usted tiene que aprender a vivir como un hijo de Dios, que debe mostrarle al mundo, a los de afuera. Porque ¿cómo los de afuera van a decir: no, pues, ¿ese es cristiano? Y van a decir: pobrecito ese cristiano. Desde que se volvió cristiano, ahora anda mendigando. Desde que se volvió cristiano, ahora anda harapiento. Así no nos ganamos a nadie para Cristo. El mundo tiene que ver con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo de pureza, de santidad, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos, pero también que vean la bendición del Señor. Cuando usted lee la palabra Abraham, Isaac y Jacob, dice la Biblia: y Dios los enriqueció. Y Dios enriquece y bendice y prospera a sus hijos, para que el mundo vea que esa bendición viene de los cielos. Quite todo argumento religioso, escaso y apocado que hay en su mente. No ofenda a Dios. Cuando usted cree que siendo miserable, eso se llama humildad. No ofenda a Dios. Cuando usted cree ser humilde y mentiras que no es humilde, es pobreza y ruina. No es cierto. Una cosa es la pobreza, y eso es lo que nos han dicho: ay, esa hermana es humilde. ¿Por qué? Porque está que se le cae la casa. Eso no es humilde, eso se llama ruina. Y eso es una iniquidad, una maldición, y tiene que romperse. Ese concepto de la hermana que está que se le desbarata la Biblia, está que ya se le caen las hojas. Pobrecita la hermana, vean, es que es humilde. Esa Biblia es humilde. No, esa Biblia no es humilde. Compre una Biblia, invierta en otra cosa nueva, compre una Biblia nueva. Muestre al mundo que usted es hija de Dios. Por lo menos mientras el Señor viene por su iglesia, que estamos guardando nuestra salvación con temor y con temblor, vivamos como verdaderos hijos de Dios en esta tierra. En este tiempo de cuarentena, se han acercado gente a golpear la puerta: ¿necesitan algo? No, Señor, nosotros no necesitamos nada. Gracias al Señor hemos sido bendecidos. Y a veces no tenemos cosas, pero por el solo hecho de declararlo, abrimos puertas para que el Señor nos bendiga. Pero si usted todo el tiempo está pidiendo y mostrándole al mundo mendicidad, mendicidad va a recibir del mundo. Nunca los cielos se abrirán sobre usted. Usted misma está cerrando los cielos. Dios dice: no sabes quién soy como Padre. Me estás viendo como Dios. Oras a un Dios que ni conoces, porque no eres capaz de creer que te puedo dar lo mejor. Le pido en esta mañana que quite toda religiosidad. Despójese de toda rebeldía, de toda rebelión que hay en su corazón. Y escuche la paternidad, escuche al Padre que está en los cielos.
¿Puede usted allí en su casa cerrar sus ojos un momento y decir: Padre que estás en los cielos, te pido que hoy te reveles a mi corazón. Revélate a mi corazón. Te quiero conocer. Quita de mí toda religiosidad, toda ruina, toda pobreza que mis padres y mis abuelos me sembraron. Y pensando que era lo correcto, yo sigo una directriz, sigo un patrón de conducta porque así me lo enseñaron. Yo quito eso hoy de mi corazón en el nombre de Jesús. Si mis padres no pudieron tener, yo voy a ser bendecido, aleluya, porque fui comprado con sangre preciosa. Él me dio el derecho de ser un hijo legítimo. Aleluya. Mi generación será bendita en esta tierra. Dile: Padre, te pido en el nombre de Jesús que abras mis ojos para amarte como tú me amas, para adorarte. No importa la circunstancia que esté pasando, quiero adorarte. Quiero amarte, Señor. En el nombre de Jesús. Yo siento que hay tantas personas heridas en su autoestima. Siento en mi espíritu que hay gente que está conectada con nosotros, que tiene una autoestima tan dañada porque sus padres inconscientemente dañaron. No estoy diciendo que sus padres hayan sido malos. Estoy diciendo que por la falta de conocimiento ellos no supieron ser padres. Y como no supieron ser padres, te transmitieron una mala paternidad. Y tú sigues el mismo patrón de conducta. Inconscientemente porque oras a Dios, pero no lo conoces. ¿Por qué? Porque no has visto su bondad, su sobreabundancia. Tienes que ver la sobreabundancia de Dios. Hasta el punto que tú digas: uy, Señor, ya demasiado, Dios, wow. Me has dado mucho, 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 Señor. Dile, Señor, que rompa todo esquema religioso que hay en tu mente. Dile, Señor, rompe ahora todo esquema religioso y tradicional de mi mente. Yo quiero ser fiel y quiero vivir para ti. Abre mis ojos para ver las cosas que te ofenden y apartarme de ellas, porque no quiero deshonrarte. Yo quiero ser santo como tú eres santo. Quiero agradarte, mi Padre. Quiero ver la herencia que me pertenece en Cristo Jesús. Pero guarda mi corazón para que nunca me aparte de ti, Señor. Oh Padre, Padre, te doy gracias en esta mañana. Gracias por revelarte a nuestras vidas, Señor. Porque hay cosas que siempre quise tener cuando era niño, Señor. Y hoy, cuando se las puedo dar a mis hijos, siento como si yo mismo las estuviera recibiendo, Señor. No caprichos. No se trata de caprichos. Porque hay cosas que yo les exijo a ellos y les digo: hijos, si ustedes son obedientes, si ustedes hacen eso, hay bendición de papá Dios y hay bendición de papá terrenal. Y veo que ellos empiezan a hacer ciertas cosas y digo: sí. Y empiezo a bendecirlos. Y son felices. Y qué padre no se siente bien de ver felices a sus hijos. Rompa todo esquema en el nombre de Jesús. Rómpalo.
Yo quiero ministrar un momento la presencia del Señor sobre tu casa. Al Dios de mi vida, Al Dios de mi vida, al Dios de mi esperanza. Dios de mi esperanza. Y escuchen, aunque todo faltare, en Él esperaré. en Él esperaré. Al Dios de mi vida, Mi Padre Celestial, al Dios de mi esperanza, aunque todo faltare, en Él esperaré. Al Dios de mi vida, al Dios de mi esperanza, aunque todo faltare, en Él esperaré. dice Habacuc, yo quiero leerle esta palabra a usted que ha estado allí llorando porque aún no ha visto cosas. Confíe en Dios, confíe en el Señor. Dice la palabra del Señor así: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no hayan vacas en los corrales, aunque estés enfermo y aunque sientas que tu hogar está fracasando, escucha lo que dice la palabra: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies de sierva y en mis alturas me hace andar. Él te toma en sus brazos y te levanta y te dice hoy: tú eres mi hija, tú eres mi hijo, y ahora yo cuidaré de ti. Yo cuidaré de ti, yo cuidaré de ti. De día mandará el Señor. De día mandará el Señor su misericordia, Cante, Señor. y de noche su cántico conmigo estará. Y mi oración al Dios de mi vida, mi Salvador, solo en ti yo espero. De día el Señor mandará su misericordia. De día mandará el Señor su misericordia, y de noche su cántico conmigo estará. Y mi oración al Dios de mi vida, Dios y Padre mi Salvador, solo en ti yo espero. Al Dios de mi vida, al Dios de mi esperanza, aunque todo faltare, en Él esperaré. Levante sus manos y adora a Dios. Al Dios de mi vida, al Dios de mi esperanza, aunque todo faltare, en Él esperaré. Al Dios de mi vida, El Dios de mi esperanza. al Dios de mi esperanza, aunque todo faltare, en Él esperaré. Aunque todo faltare, esperaré. en
¿Sabe que Dios pone en mi corazón? Todo falta. Dios pone en mi corazón que hay mujeres que se han sentido enfermas. Mujeres que se han sentido enfermas, sienten un dolor en su vientre y dicen: ay, es cáncer. A mi mamá le dio cáncer, a mi abuela le dio cáncer. O ay, allí un vecino murió de COVID o alguien murió de COVID. ¿Quién dice que eso toca a sus hijos? Tú lo aceptas porque tu mente te dice eso, porque el diablo te dice eso. Pero Dios no dice: y yo enviaré toda enfermedad sobre mis hijos. Eso no dice la palabra. La palabra dice que Dios mandará maldición sobre los desobedientes y pecadores que no se arrepienten, pero sobre sus hijos mandará sanidad y medicina en el nombre de Jesús. Sanidad, sanidad y medicina para ti. Abraza en el nombre de Jesús. Abraza la medicina, abraza la sanidad, porque tienes a un Padre que te quiere sanar, que te quiere libertar, que te quiere bendecir. Y Él dice: hijo, yo quiero cosas nuevas y buenas para ti. Quiero desafiar a muchos de ustedes a empezar a cambiar cosas viejas, malos hábitos, malas palabras, malas cosas, y empezar a cambiar por la palabra, la palabra, la palabra. Pero también a cambiar cosas viejas y a decir: Señor, yo voy a ver esa paternidad en acción. Voy a ver la mano del Señor a mi favor. De mi vida, al Dios de mi esperanza, aunque todo faltare, en Él esperaré. Al Dios de mi vida, al Dios de mi esperanza, aunque todo faltare, en Él esperaré. Que el Espíritu Santo se revele a tu corazón. Al Dios de mi vida, abre los ojos, Señor, de tus hijos. al Dios de mi esperanza, aunque todo faltare, en Él esperaré. El Dios de mi vida, Al Dios de mi esperanza, aunque todo faltare, en Él esperaré. aunque todo faltare, En ti esperaré, Señor. en Él esperaré, aunque todo faltare, en Él esperaré. En ti esperaré, Señor, porque eres mi Padre En ti y mi Padre nunca me abandona. mi Señor, Saramasiritatas. en ti esperaré. Te amo, Padre Celestial. ¿Por qué no escribo un mensaje de amor allá al Padre Celestial? Si todos los que están conectados escriban: Padre, te amo. Gracias por revelarte a mi vida. Gracias, Jesús, por revelar a ese Padre maravilloso. Se sana hoy en el nombre de Jesús. Recibe hoy libertad en el nombre de Jesús. Recibe en el nombre de Jesús. Recibe libertad, porque el Padre hoy ha derramado su amor sobre sus hijos, sobre tu casa. No tengas temor, no vas a tener temor. No tengas temor. No tengas temor. Hoy quiero bendecir a todas las personas que fueron fieles
en tiempo de crisis con los diezmos y ofrendas. Quiero orar por ustedes. Nadie puede decir es que Dios nunca me dio. La Biblia dice que Él da semilla al que siembra y pan al que come. Dios siempre da. Quiero bendecir tu casa. Y los que renegaron del diezmo van a ver como los que sí diezmaron van a ver bendición sobreabundante. Para que quites, no importa si me criticas, si dicen que el pastor, no me interesa. Es un mandato del Padre, es una orden del Padre. ¿Por qué, pastor? Porque el Padre quiere probar tu corazón, porque el Padre quiere bendecirte, preciso en tiempos de crisis. Nadie, ninguna de las personas, ninguno de los que yo conocí que diezmaron, de los que conozco que diezmaron, pueden decir aguantamos hambre. Ninguno. Al contrario, me asombro como en tiempo de crisis el Señor los ha bendecido. Cómo han comido, me llaman y me dicen: pastor, hemos comido mejor que antes. En este tiempo de crisis mundial hemos comido, Señor, y nos hemos saciado, porque Dios es fiel. Y bendigo en el nombre de Jesús su fidelidad al Señor, sus diezmos, sus ofrendas, todo lo que usted dio para el Señor y lo que seguirá dando para el Señor, porque más Dios te va a dar y más tú le vas a dar al Señor, honrándolo. Bendigo en el nombre de Jesús tu alacena. Declaro en el nombre de Jesús que no escaseará nada en tu mesa. Tú tendrás para darle a tus hijos lo mejor, y tus hijos te pedirán y tú le dirás: sí, hijo, sí hay. No vas a tener que llorar y decirle: ¿qué le voy a dar a mis hijos? Sino que al contrario, tus hijos se van a satisfacer. Ellos van a recibir tanta bendición. Ama a Dios, honra a Dios, y Él te honrará, como dice la palabra. Honra al Señor con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. En el nombre de Jesús. No acostumbro a esto, pero es un desafío a los hijos de Dios. Y usted como hijo de Dios va a decir: yo voy a ser fiel de aquí en adelante, amando a Dios, obedeciendo su palabra, honrándolo, apartándome del pecado, porque quiero amar al Padre, honrar al Padre. Pero tú vas a ser fiel a Dios con tus diezmos y tus ofrendas, porque en tiempo de crisis Dios te va a sustentar. Y tú vas a ir al interno y a decir: pastor, ¿dónde debo depositar los diezmos? ¿Dónde debo depositar las ofrendas? Y vamos a enviar esa información, porque ustedes necesitan ser bendecidos, desatar esa bendición, para que haya siempre abundancia en tu casa. Todo hijo de Dios será bendecido, todos. Sé buen administrador con lo que Dios te da. Sea fiel al Señor y más vas a ver. Gracias, Padre. Bendigo en el nombre de Jesús su hogar. Ese empleo que estaba pidiendo será mejor y más remunerado en el nombre de Jesús. Estarás mejor, porque eres cabeza, dice el Señor, y no cola. Siempre estarás encima y no abajo. Eres mi hijo, y yo bendigo, dice el Señor, a mis hijos. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor, porque la abundancia y la bendición se desatan para los hijos de Dios. Amén. Quiero contarles, cuando yo entendí lo que es ser un verdadero hijo de Dios, como les enseñaba, Dios nos enseña más a dar que a recibir.
Desde que el Señor nos enseñó eso, y que muchas personas dicen, es que ese pastor sí pide. No, yo no estoy pidiendo nada, porque eso no es mío. Porque yo también doy, todo el tiempo estoy dando. Antes de venir a esta tierra, necesitábamos comprar un equipo. El primer sonido de la iglesia. El primer sonido de la iglesia. Y teníamos una moto con mi esposa, un vehículo, una moto. Y yo le dije a mi esposa, amor, sembremos esa moto. Vamos a sembrarla para comprar el sonido que necesita la iglesia. Oramos al Señor y vendimos la moto. Con ese dinero compramos el primer sonido de la iglesia de Roca Sólida. Y cada vez que nosotros tenemos la oportunidad, que nos llega bendición a nosotros, hemos podido comprar de nosotros cosas que se necesitan para la iglesia, porque amamos la obra de Dios, amamos a Dios, y hemos sembrado a cientos y cientos de personas. No lo estamos publicando ni tomamos foto porque no nos gusta eso, porque lo hacemos muy silenciosamente. A personas incluso que no son de la iglesia, a veces llegamos y enviamos bendición, pero lo hacemos porque sentimos en nuestro corazón el corazón del Padre precisamente. Y el corazón del Padre siempre es generoso. Damos. Y por eso estamos en la sobreabundancia. Y por eso tú y tu familia estarán en la sobreabundancia en el nombre de Jesús. Dios les bendiga a todos. No olviden conectarse a nuestra próxima transmisión. Mañana, lunes, estaremos en Roca Sólida Online, un espacio para su formación y su crecimiento como hijo de Dios. No se le olvide, comparta nuestro link a muchas personas. Estamos llegando a cientos y cientos de personas que necesitan el mensaje de la palabra. Y también conéctese el próximo jueves a una palabra preciosa que Dios le va a bendecir. Un abrazo para todos y el Señor les continúe bendiciendo grandemente.